Hola a todos, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver la herramienta pluma y cómo la podemos utilizar dentro de nuestra infografía para generar trazados y formas vectoriales que después podamos ampliar o reducir a nuestro antojo. Antes de que nos pongamos con ella, tenéis que saber que es una herramienta bastante difícil de utilizar. Al principio, sobre todo, es un poco enfarragosa, pero bueno, poco a poco os iréis acostumbrando a ella y veréis que es bastante útil a la hora de hacer formas. Entonces, bueno, he preparado este documento y para escoger la herramienta pluma tenéis que ir a la barra lateral y escoger esta herramienta de aquí. Si dejáis pulsado veréis que hay otras opciones, pero realmente yo no utilizo ninguna de estas opciones. Normalmente con la herramienta pluma pues ya tendréis suficiente, ¿vale? También podéis escogerla con la tecla P. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta pluma? Cada vez que hagáis un clic con el ratón, yo os recomiendo usar el ratón antes de la tableta gráfica. La tableta es mejor simplemente para utilizar los píxeles y los pinceles, pero para la herramienta pluma es mucho mejor que utilicemos un ratón, ¿vale? Entonces, cada clic que demos se irá generando un punto. Ese punto, que se llama punto de ancla, nos estará dando una coordenada para la forma que estemos creando en el momento, ¿vale? Podremos hacer la forma que queramos y cuando queramos cerrar esta forma simplemente tendremos que volver a hacer clic en el punto inicial, ¿vale? De esta forma ya se nos habría cerrado. Entonces, antes de que hagamos ninguna forma y que nos pongamos a hacer puntos de ancla, tenemos que tener muy claro qué opción tenemos aquí escogida en esta zona superior, ¿vale? Ahora mismo yo tengo escogida la opción trazado, por lo tanto me acaba de crear simplemente un trazado y yo con este trazado puedo hacer una máscara vectorial o puedo editarlo, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí tengo una capa creada y si le doy clic derecho y crear máscara vectorial, ¿vale? Veis que me acaba de salir aquí este cuadrado con la forma. Entonces lo que acaba de hacer es anclar esta capa a esta forma vectorial, de tal manera de que si yo ahora cojo este color azul y lo relleno, para rellenar suelo utilizar el bote de pintura o la tecla G. Entonces le doy a la G, hago clic y automáticamente se me rellena de ese color justo esa forma que acabo de anclar a la capa. Entonces esto es especialmente útil porque pues podemos hacer incluso un grupo, ¿vale? Con la tecla comando G creamos un grupo y clicando esta capa y arrastrándola al grupo, todo lo que tengamos dentro de este grupo va a quedar dentro de esta máscara vectorial. Y después podremos generar otras capas dentro, por ejemplo, genero esta capa y hago otra forma así, ¿vale? Entonces esta capa va a estar dentro de esta forma cuando la ancle a la máscara vectorial, ¿vale? Acabo de crear esta máscara vectorial para esta capa y le pongo otro color, por ejemplo un amarillo por aquí, le pongo un amarillo y vemos cómo las dos formas se han solapado y se ha quedado una dentro de la otra. Esto es bastante útil y yo lo utilizo un montón en mis ilustraciones para tenerlo todo un poco clasificado e ir teniendo unas cosas dentro de otras. Esto solamente pasará cuando tengamos esta opción activada, ¿vale? Si tenemos la opción forma, que es otra opción diferente, veremos que al hacer una forma automáticamente nos crea una nueva capa con esa forma y lo tratará como si fuera un elemento aparte de lo que tengamos aquí, ¿vale? Es como un poco más parecido al programa de Illustrator. Yo personalmente prefiero utilizar esta otra forma porque nos deja un poco clasificar más cosas y combinarlo mejor con píxeles, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a las herramientas básicas de la pluma. Luego, si queremos hacer curvas, aquí es donde se complica la cosa, ¿vale? Voy a borrar esto que acabo de hacer para que lo tengamos todo limpio. Y ahora vamos a ver cómo hacer curvas. Os he contado antes que si hacemos un clic se nos hace un punto de ancla. Entonces, si queremos hacer un punto de ancla curvo, en vez de hacer clic deberemos mantener ese clic y arrastrar. Entonces, hago clic, lo mantengo y arrastro.
y vemos cómo nos salen estos dos tiradores, que nos estará diciendo el nivel de curvatura que estamos haciendo con ese punto de ancla. Cuanto más pequeños sean los tiradores, menos curvas estará haciendo, y cuanto más largos sean, pues la curva será más pronunciada. ¿Vale? Y podremos seguir, el siguiente punto de ancla podremos seguir haciéndolo curvo, o también podremos hacerlo sin ninguna curva, de manera que la curva dominante será simplemente la que hayamos hecho antes, y este punto volverá a no tener curvatura. Entonces podríamos cerrar aquí, por ejemplo. Si hubiéramos aplicado curvatura a este punto, al cerrar seguiría con la curva del anterior punto. Todo esto funciona así, ¿vale? Entonces, a la hora de crear nuestras formas, podremos jugar mucho con las teclas Comando, Option y Shift. En Windows sería las teclas Control, Alt y Shift. Con estas tres teclas podemos generar otros métodos y otras opciones a la hora de hacer nuestras formas. En la siguiente clase os voy a hablar un poco más sobre esto.